Hola, buenas tardes. El motivo de este video son 4 temas en específicos que se abordarán a lo largo de este video. Este está compuesto por 3 compañeras, las cuales son Teresa Xiomara Rojas Arizmendi, Diana Delgado Salcedo y la compañera América Denise Campos Reséndiz. En esta cuestión, como ya mencioné anteriormente, consta de 4 temas, los cuales son los siguientes: examen de definiciones, aplicación práctica de la lógica en los procesos judiciales, y también tenemos la aplicación práctica de la lógica en la técnica y el proceso legislativo. Y por cuarto tema tenemos lógica y argumentación. En mi caso, mencionaré el primer tema, que es examen de definiciones. En este tema se abordarán diferentes tipos de definiciones a lo largo del video. Y empezaremos con juicios enunciativos. Estos son los que rigen fenómenos físicos y naturales y quedan comprendidos en el campo de lo que contiene que ser o de lo que es. Estos pueden ser verdaderos o falsos. Son aquellas que denotan en qué consiste un ser, que es una realidad, la existencia de un hecho, el modo de regular de acontecer unos fenómenos. Bueno, también tenemos que la relación de los juicios o proposiciones normativas, estas no interfieren a la realidad de los hechos, ni a la manera de cómo estos se desarrollan, sino que por el contrario, hacen mención a un deber ser, esto es, establecen un comportamiento como debido. Como debiendo ser, enuncian lo que nunca se haya observado ni se haya observado. También tenemos los juicios normativos. Estos son los que rigen la conducta de las personas. Pertenecen al campo de lo que deben ser, como lo ético y lo moral. Y estos pueden ser válidos o inválidos. Como normas técnicas también tenemos que una norma técnica es un documento que establece por consenso y con la aprobación de un organismo reconocido las condiciones mínimas que debe reunir un producto, proceso o servicio para que sirva al uso al que está destinado. También tenemos normas de conducta. Estas normas es cualquier regla de conducta que limita la actuación del ser humano en la sociedad. En cualquier sociedad encontramos diferentes tipos de normas de conducta, como las normas morales, las sociales, las religiosas y las normas jurídicas. También constamos del derecho subjetivo. Nace de una ley o un contrato, a través del cual alguien adquiere un derecho sobre algo sobre alguien, por mutuo acuerdo y siempre dentro del conjunto de obligaciones que contempla el marco jurídico de la nación. También tenemos la clasificación del derecho subjetivo. Existen 3 formas distintas de clasificar el derecho subjetivo, atendiendo a criterios diferentes. Según la conducta debida, el derecho subjetivo será: primeramente, la conducta ajenal, cuando permite exigir una conducta positiva, hacer algo, o pasiva, dejar de hacer algo. Según su efecto, el subjetivo será relativo.
Cuando se hace valer un derecho frente a otra persona, personas identificadas concretamente. Absoluto. Cuando se hace valer un derecho ante el conjunto de la sociedad. Según su régimen jurídico, también tenemos el derecho subjetivo, que será público, cuando se trata de facultades que hacen valer frente al Estado y presentan los límites que éste se impone a sí mismo. Privado, cuando se trata de facultades que se hacen valer frente a particulares, se ejercen en relaciones con terceros o frente al Estado, actuando no como soberano, sino como un actor jurídico más. Bueno, de mi parte sería todo en cuanto al tema que me tocó, que fue de exámenes de definiciones. A continuación, mi compañera Diana Delgado Salcedo les mencionará la aplicación práctica de la lógica en los procesos judiciales. Hola compañeros, el tema que me tocó fue la aplicación práctica de la lógica en los procesos judiciales. Es la forma en que la lógica participa en los procesos judiciales. Esto quiere decir que la normatividad procesal vigente nos marca, por ejemplo, el proceso que debe seguir el órgano jurisdiccional para resolver un asunto encomendado, pero el juzgador debe valorar tanto como lo argumentado por las partes en la demanda y contestación, lo aprobado en el periodo probatorio y lo argumentado en los alegatos de cierre. En el proceso judicial existe un orden, formalidades que deben cumplir para que lleguemos a la resolución de un conflicto. Por ejemplo, inicia con las etapas de demanda, en el cual debe haber una relación lógica de lo que marca la ley, los hechos que se argumentan y las pretensiones, contestación y excepciones. Periodo probatorio, alegatos y sentencia. Cada una de estas partes se deben cumplir de manera formal y rigurosa, pues el órgano jurisdiccional no puede resolver un juicio si aún no desahoga las pruebas, tampoco puede desahogar pruebas si aún no las ha admitido, y por supuesto no puede admitir una prueba si no tiene relación con la litis, si no se menciona que se pretende probar con dicho medio de convicción y si no es ofrecida conforme a derecho. Buenas tardes, seguimos con este video. También me tocó el tema 3, que sería la aplicación práctica de la lógica en la técnica y en los procesos judiciales. En este apartado tenemos, y hay que empezar con la definición de la lógica. Etimología del término de la lógica. La palabra lógica tiene su origen en la voz griega logike, dotada de razón, es lo que significa, proveniente del término logos, que equivale a palabra o pensamiento. La lógica es la ciencia del razonamiento. Quienes se dedican a la lógica estudian razonamientos llamados argumentos o esquema de argumentos. Su tarea consiste en descubrir qué hace que un argumento válido sea válido, según a qué rama de la lógica se dediquen. Así será el contenido de los distintos argumentos. La lógica trabaja con conceptos, definiciones, proposiciones y argumentaciones formales. Todos ellos se dan en función de determinar la validez de cada uno de los argumentos tratados. En general se puede dividir a la lógica en lógica formal y en lógica informal. En ellas tenemos que la lógica formal, por su parte, trabaja con sistemas de lógica proposicional, que opera sobre proposiciones. Lógica de primer orden, que opera sobre predicados, y lógica modal, que opera sobre los valores de la verdad. También tenemos en este conjunto los principios lógicos. Estas son esas leyes que permiten que tenga un sentido. Lo primero que debemos entender
¿A qué se refiere un principio? Se trata de un fundamento de algo, ya sea de una regla, norma, etc., que da cuenta de cómo funciona un sistema de conocimiento. De acuerdo a ellos, en cuanto a los principios lógicos, también tenemos los principios lógicos universales, los cuales son los axiomas jurídicos. En esta parte tenemos a nuestro mencionado maestro Eduardo García Meines, quien nos dice que son principios universales y a priorísticos que rigen la estructura lógica y ontológica del derecho. Estos axiomas son independientes de cualquier decisión legislativa, jurisprudencial o consuetudinaria y valen para todo derecho posible o real. En estas se clasifican en 4 tipos de axiomas. Tenemos el primero, que es: todo objetivo del conocimiento jurídico es idéntico a sí mismo. 2. Tenemos que ninguna conducta puede hallarse al propio tiempo jurídicamente prohibida y jurídicamente permitida. 3. La conducta jurídicamente regulada está prohibida, solo puede hallarse prohibida o permitida. Y tenemos el punto número 4. Todo lo que está jurídicamente ordenado está jurídicamente permitido. En este caso pondré un ejemplo. Tenemos que aquí tomaremos el primer axioma, que es: todo objeto del conocimiento jurídico es idéntico a sí mismo. Un ejemplo de ellos tenemos en la justicia de la familia. Uno de los mayores desafíos es hacer efectivo el derecho de los niños a la participación. Yo encontré esta fuente por internet y en mi caso tenemos que es un claro ejemplo de un axioma de Eduardo García Meines. ¿Por qué? Porque los menores de edad no pueden votar. De hecho, está prohibida por ser menores de edad, pero será permitida siempre y cuando se establezca que posiblemente en la ley en tener derecho a su votación. Mi segundo ejemplo sería: hablaremos sobre ninguna conducta puede hallarse al propio tiempo jurídicamente prohibida y jurídicamente permitida. En este caso tengo otra información que saqué de internet que dice: a partir de la teoría crítica de la raza, este texto propone revelar cómo actúan los mecanismos del racismo institucional en las diferentes esferas del Estado a través del estudio en profundidad del caso de Algentado, utilizando fuentes documentales, pero también entrevistas, el trabajo, desarrollo, de análisis socio-jurídico de una denuncia de una discriminación racial en el Perú. El por qué lo estoy tomando en cuenta para mí porque es muy sencillo. La libertad de expresión de las personas, por así decirlo, es lo que está permitido. O sea, es a lo que nos referimos, a que una conducta puede hallarse al propio tiempo jurídicamente prohibida y jurídicamente permitida. Aquí está permitido, la libertad de expresión está permitida. Sin embargo, la discriminación racial está prohibida. Así que se contrapone, porque persona X es libre en expresión, porque pues no le gusta a la gente de color, pero al mismo tiempo está prohibida por la discriminación racial. Es por ello en lo que digo que pues se halla prohibida
y permitida al mismo tiempo. Tenemos el otro ejemplo. Junta Médica de Indiana representa una médica que habló públicamente de presentarle servicios de aborto a una niña de 10 años víctima de violación. Esto fue otra cláusula que saqué de la CNN, fue también publicada, de hecho de ahí la saqué. Aquí tenemos un axioma de la conducta jurídicamente regulada está prohibida, solo puede hallarse prohibida o permitida. El por qué. Prácticamente, pues el aborto está prohibido, o sea, al menos aquí en México está prohibida. Sin embargo, esta no se encuentra permitida. Puede ser de conducta de que la niña que ella decidió que se realizara el aborto, al final de cuentas es una conducta permitida, dado que cómo va a mantener a una niña de 10 años un bebé. Estamos hablando de una niña de 10 años. También tenemos que es una conducta permitida porque si fuera en el lugar en donde no esté prohibido el aborto, esta conducta no estaría prohibida, sino permitida. O en todos los casos que esté permitido, que sea la edad que se le realizará un aborto. En caso de violaciones, pues bien, sería una conducta permitida, pero en este caso está jurídicamente prohibida y se halla prohibida. Por último, tengo el último axioma de este caso es: todo lo que está jurídicamente ordenado está jurídicamente permitido. Aquí tengo ejemplo de que nos dice, lo saqué de la revista de CNN. Además, el comunicado asegura que el tribunal ordenó como medida de reparación que Germán Cáceres deba pagar en dólares 234,600 a favor de los familiares de la víctima, una multa de 1,000 salarios básicos unificados y que se brinde terapia psicológica para la madre e hijo de la víctima. Cuando yo lo leí fue en que pues prácticamente fue una violencia física y pues se ocasionó una muerte, ¿no? El por qué digo que es este axioma es que este caso está claramente especificado, se avisó de feminicidio, a pesar después de 35 años, la pena que le colocaron el tribunal declaró que fuera debido a obedecer jurídicamente sin objeción alguna. No se le tiene el permitido en obedecer lo que se dictaminó. O sea, eso ya es algo que la ley se lo marcó y pues ya, ni modo. Tiene que acatarla sí o sí, no hay medio de que, es que si quiere el señor, no. Aquí el señor tiene que hacerse responsable de sus hechos, de sus acciones, porque cometió un feminicidio después de 35 años, va a pagarlo. En este apartado también tenemos que es una norma formal. Las normas también se les puede llamar normas adjetivas o formales. Estas poseen una existencia dependiente y subordinada, pues solo tienden a felicitar los medios para que se cumpla la regla establecida, garantizando el respeto a las facultades y deberes atribuidos por las normas sustancias. También tenemos la norma formativa. Esta misma le explica, tiene carácter formativo porque incide directamente en la mejora de los aprendizajes. Tenemos diferentes tipos de racionalidad. Aquí tenemos dos: racionalidad lingüística y racionalidad formal. La racionalidad lingüística nos dice que la racionalidad lingüística en cuanto que el emisor debe ser capaz de transmitir con fluidez un mensaje al receptor. La racionalidad formal, el derecho racional en sentido formal, cuando por interpretación lógica se construyen una serie de conceptos jurídicos claramente definidos a fin de aplicarlos en forma de reglas rigurosamente abstractas. Bueno, de mi parte sería todo. Espero que les haya gustado mi tema y me despido. Hasta luego. Continúa mi compañera América Denise Campos Reséndiz. A ella le tocó el tema de lógica y argumentación. Sigan con este video, está muy entretenido. Hasta luego.
En el capítulo número 4 del tema Lógica y Argumentación, se aborda el tema de los casos de oposición contradictoria entre normas de derecho. Se examina cómo la lógica y la argumentación pueden ser herramientas fundamentales para resolver estos conflictos normativos y llegar a una solución coherente y justa. En este capítulo se pueden abordar los siguientes aspectos relacionados con los casos de oposición contradictoria entre normas de derecho. Número 1. Identificación de conflictos normativos. Se explica cómo identificar y reconocer los casos en los que existen normas de derecho que presentan disposiciones opuestas o contradictorias. Se destacan los diferentes tipos de conflictos normativos y se proporcionan ejemplos de cada uno. Número 2. Análisis lógico de las normas en conflicto. Se presenta cómo aplicar principios de lógica formal para analizar las normas en conflicto. Se examinan las premisas y conclusiones de las normas y se evalúa su validez lógica. Se busca identificar cualquier inconsistencia o contradicción lógica entre las normas. Número 3. Uso de la argumentación jurídica. Se explora cómo la argumentación jurídica puede desempeñar un papel clave en la resolución de casos de oposición contradictoria entre normas de derecho. Se discuten las técnicas y estrategias argumentativas utilizadas para presentar y defender interpretaciones de las normas que busquen superar el conflicto normativo. Número 4. Jerarquía y resolución de conflictos. Se analiza cómo la jerarquía de las normas puede influir en la resolución de los casos de oposición contradictoria. Se examina la relación entre las normas de diferentes jerarquías y cómo se establece la prelación o prioridad de unas sobre otras. Se presentan criterios y principios utilizados para resolver conflictos normativos como el principio de especialidad, temporalidad o interpretación sistemática. Número 5. Interpretación y argumentación coherente. Se destaca la importancia de una interpretación coherente y sistemática del ordenamiento jurídico en la resolución de casos de oposición contradictoria entre normas de derecho. Se resalta la necesidad de construir argumentos consistentes y respaldados en principios y reglas jurídicas. En resumen, en el capítulo 4 del tema Lógica y Argumentación, se abordan los casos de oposición contradictoria entre normas de derecho desde la perspectiva lógica y argumentativa. Se proporcionan herramientas y técnicas para identificar, analizar y resolver estos conflictos normativos, con el objetivo de lograr una interpretación coherente y justa del ordenamiento jurídico. Por último, queremos agradecerles el que hayan llegado hasta aquí. Espero que les haya ayudado este video. Le damos muchas gracias y gracias por todo. Hasta luego.